Bueno, pues vamos a empezar y ¿quieres hablar tú? Y después comenzamos. Señor y Padre, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has cuidado esta semana, Señor, y te pido que nos ayudes a estar atentos a lo que vayamos a escuchar. Ayúdanos a entender también lo que vamos a escuchar y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Pues si habéis leído el libro, habéis visto que la primera parte es complicada. Las primeras páginas, todo eso de dónde viene cada libro No es todo así. No es todo el libro así. Lo que yo decía, como todo sea así. Lo devuelven el dinero, por favor. Si eso estaba ahí puesto. Para nada. Este es el más complicado. Él lo dice ahí al principio. Dice, a este es el que vamos a dedicar más tiempo de intentar explicar pues composición y autoría. No creo que os sirva de consuelo, pero este es el libro más fácil. Este es realmente complicado. Pobrecillo el que estudia con uno más. ¿Veis? Todo esto es la introducción del libro. Introducción de la introducción. Y aquí empieza Génesis. No, esto es eso, pero... Vamos, que no es Pero poco menos, ¿no? Pero poco menos. Y este sí que es exhaustivo y este libro, algunas veces este escritor menciona este libro. Yo estudié con este y muy complicado. Primero, ¿hay preguntas sobre el libro? ¿Alguna cosa que hay que aclarar? Y luego pasamos a las notas. Cuando se refiere a las fuentes, ¿de dónde salen esas fuentes? Quiero decir, ¿qué es la fuente yavista, la fuente eloísta, la fuente sacerdotal? ¿Qué es eso? Los puentes. Era así, es muy sencillo, realmente ahí lo explican en términos complicados, pero es muy sencillo. Cuando en el 1800 se coge el Antiguo Testamento, lo que hace la gente es buscar, o los estudiosos buscan parámetros para decir que, por ejemplo, cosas que se repiten en un libro. De acuerdo. Cada vez que se dice Elohim, propongo que es un escritor que cuando se refería a Dios siempre decía Elohim. Entonces él es una fuente, él es un escritor. Siempre que llama a Dios Jehová, es otro escritor. Siempre que se dedica a temas de sacerdocio, es otro escritor. Entonces lo que proponen a lo largo de la historia, Spinoza, luego el Wellhausen es que hay 4 fuentes y que con esas 4 fuentes hay unos editores finales que las mezclan y es lo que tenemos como el Antiguo Testamento. Y aquí lo dice, llevamos 200 o 300 años que esa es la posición más fuerte, que la Biblia realmente no es de Moisés, sino que es de 4 personas que o alguien junta en cierto momento de la historia 4 fuentes y de ahí sale el Pentateuco, en este caso Génesis. Las fuentes, esto es un tema muy secundario, para lo mucho que se ha discutido es un tema muy secundario, porque la Biblia nunca dice que Moisés escribió el Pentateuco. Nosotros tenemos fuentes históricas que lo dicen, los judíos lo dice Josefo, historiador de la época de Cristo, lo dice la tradición judía, pero la Biblia nunca lo dice. Si en algún momento descubriéramos que el Pentateuco lo ha escrito otra persona, no habría ningún problema. Lo que sí sabemos es que la ley la dio Moisés, porque Cristo habla de la ley. Que ha venido por una fuente Moisés, el único que escribió todo el Pentateuco, bien. Que ha venido por una serie de editores, bien. Lo que a nosotros nos importa es que es el canon reconocido como verdadero. Y el tema de las fuentes, lo que está diciendo el escritor es que durante 200 o 300 años los entendidos hablaban de fuentes y menospreciaban a los que decían que era de Moisés. Entonces la cosa está cambiando un poco, no creen que es Moisés, pero el tema de las fuentes ya no está tan claro. Y él dice el escritor, que este es un momento creativo, que en la actualidad se está esperando que alguien proponga una teoría aparte de las fuentes. ¿Alguna cosa más del libro? Si no, vamos. Yo sé que la primera parte es muy complicada, por eso mandé un mensaje diciendo ánimo, no decaigáis. Tú no estás en el grupo, ¿verdad, Belén? Pues te pondré.
Gracias por el ánimo. Gracias. Pues de aquí en adelante va a ser un poco más fluido la lectura. ¿De acuerdo? Vamos entonces a los apuntes, y en los apuntes voy a hablar un poquito de lo que dice el libro. Primero tenemos que empezar por el autor. La postura tradicional dice que históricamente ha habido gran unidad en el lado conservador respecto a la autoría del libro de Génesis. Los conservadores siempre han negado las fuentes y han pensado en Moisés como el escritor. Espera, ¿eso de dónde estás? Es página 7 de los apuntes que tienes. Y el resto para vosotros es la página 7 también, pero debe ser la primera que tengáis. Hasta el día de hoy sigue considerándose a Moisés como el autor de Génesis y del resto del Pentateuco. Esto nos llega directamente de los judíos conservadores que por tradición tienen a Moisés como escritor del Pentateuco. Por un lado tiene el peso de la tradición, pero por otro lado hay versículos que difícilmente habrían sido escritos por Moisés. Uno de los ejemplos es la propia muerte de Moisés. Evidencia interna de que, siempre que nos referimos a evidencia interna, es evidencia dentro de la Biblia. Lo que la Biblia dice que es una evidencia. Y evidencia externa va a ser toda persona o cosa fuera de la Biblia que hable sobre la Biblia. Evidencia interna tenemos a Cristo y a los apóstoles que dieron a entender que escribió la ley, pero no dejaron claro que eso incluyera todo el Pentateuco. Tenemos ahí a Juan, todas estas citas, tenemos a Lucas también, todas estas citas, tenemos en Romanos 10 también diciendo que Moisés nos dio la ley. La referencia siempre a la ley de Moisés o a los escritos de Moisés son esas citas. Esto no es totalmente determinante a favor de toda la escritura del Pentateuco por parte de Moisés, ni tampoco en contra. Nunca se afirma que Moisés escribiera Génesis, por ejemplo, eso nunca lo dice la Biblia. También es interesante notar que el libro del Éxodo empieza con la conjunción y, lo cual invita a pensar que es la continuación de otro libro, en este caso Génesis. Eso sería una evidencia interna a favor. Éxodo empieza y esta es la salida de los hijos de Israel. Por lo tanto, eso invita a pensar que hay un primer libro, el cual pues, fácilmente sería Génesis. Evidencia externa para el escritor de Génesis, el Talmud, el comentario judío sobre la Torá, que data alrededor del 200 a.C., y la Misná, la legislación judía que data más o menos de 100 años antes de Cristo, afirman que Moisés es el autor de la Torá. Por cierto, aclarar una cosa, la Torá es el Pentateuco y la Tanaj es el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de Torá o de Tanaj, Tanaj es todo el Antiguo Testamento, lo que los hebreos llaman su Biblia es el Tanaj y el Pentateuco es la Torá. Flavio Josefo, el historiador judío, esta es la segunda evidencia externa, Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, declaró en su obra Contra Apión: nosotros tenemos una multitud de innumerables libros en desacuerdo entre sí, pero solo tenemos 22 que con justicia son aceptados como divinos. 5 pertenecen a Moisés con sus leyes y tradiciones desde el origen de la humanidad hasta su muerte. Flavio Josefo afirma que los 5 primeros fueron escritos por Moisés. Pero esto no es autoridad, ¿de acuerdo? Esto es simplemente una referencia o un apoyo. Postura de la crítica textual actual. Las teorías han ido cambiando con el tiempo y con los diferentes escritores, pero siempre manteniendo el escepticismo contra la posición tradicional. La posición tradicional es que escribió Moisés. No pueden aceptar que Dios inspiró a Moisés Génesis porque esto conlleva a aceptar un hecho milagroso no demostrable. En la crítica textual, como dije, es un campo de estudio, por lo cual ellos no van a creer en un factor milagroso. Ellos no van a creer que Dios inspiró a Moisés. Ellos quieren demostrar que de alguna forma científica se compuso un libro y quieren demostrar que se compuso de una forma no milagrosa. Entonces, no solamente en el libro de Génesis, en cualquier libro de la Biblia, la crítica textual va a ser escéptica al factor divino detrás de la composición del libro, ¿de acuerdo? Entonces, el abanico de propuestas ha ido desde textos que van evolucionando con el tiempo y la consiguiente edición humana a compilaciones de diversas fuentes para llegar a ser un solo manuscrito. Aquí en el libro nos proponen el método fragmentario, que es que había un montón de papeles y alguien los juntó
hizo el Antiguo Testamento. Esa es una de las, buenas tardes. Esa es una de las propuestas, el método fragmentario, esto es página 55. El método subsidiario es que hay un solo texto, pero en cierto momento alguien añade a ese texto. Eso es el método subsidiario en la página 56. Después tenemos crítica de formas y crítica de las tradiciones. Y otra propuesta, esta vez por No, esto es página 57, dice que habían 6 cuentos o 6 historias y de eso se juntaron para hacer el Pentateuco. Eso es lo que la gente propone más o menos a día de hoy. Página 8, la hipótesis documentaria, esto es lo de la fuente, dice esta hipótesis ha sido la más aceptada entre los críticos textuales. Propone que de 4 principales textos o fuentes se ha compuesto la Torá, siendo estos el documento J, E, D y P. Estos textos, mezclados por unos editores finales, serían los autores del Pentateuco. No es que cada una de estas fuentes ha escrito una parte, es que todos han escrito entremezclados y el editor los ha juntado. Por eso, en un texto, en un capítulo se le dirá a Dios el Altísimo, en otro se le dirá el Elión, en otro se le dirá Jehová, en otro se le dirá Elohim, porque esos 4 se han entremezclado. Longman, en el libro, él contesta lo de las fuentes. Dice, el empleo de diferentes nombres, y dejadme que diga una cosa... Seguimos. El empleo de diferentes nombres puede deberse a práctica estilística más que a presencia de fuentes. Recordáis que una de las cosas para apoyarse en que había fuentes es que unos llaman a Dios Elohim y otros llaman a Dios Jehová. Y aquí lo que Longman dice es que esto no es necesariamente así, porque nosotros cuando hablamos, por ejemplo, en la actualidad, nosotros hablamos de Cristo, hablamos de Jesús, hablamos del Mesías, hablamos del Dios hombre, hablamos del Cordero perfecto y usamos indistintamente estos nombres. Entonces, que se le dé varios nombres a Dios no significa necesariamente que hayan 4 personas llamándola cada uno de una forma. Otra de las formas que las fuentes determinan o piensan que hay una fuente es porque se repite una escena. Dice ahí el punto 2, una escena repetida o parecida es un recurso narrativo que se encuentra comúnmente en el estilo narrativo semita para atraer la atención del lector hacia la relación entre las dos historias. Por ejemplo, Isaac, Abraham y Jacob en cierto momento bajan a Egipto o hacen el intento de bajar a Egipto. Y aquí los de las fuentes, los que creen en las fuentes, dicen, claro, esto es... Cada fuente cuenta una historia a su manera, pero cambia los nombres. Y lo que responde Longman es, los 3 bajaron, Dios lo pudo hacer así, y en el estilo semita o semítico de aquellos días, repetir historias lo que hacía era dar énfasis al hecho, por ejemplo, de bajar a Egipto. Bajar a Egipto era en principio algo malo. Fijaos que cuando Jacob va a bajar a Egipto ya de muy mayor, Dios se le aparece y le dice, vete a Egipto sin ningún problema, vete con José tu hijo, porque yo voy a estar con vosotros. Porque para Jacob ir a Egipto era algo malo que habían hecho sus padres. Entonces Dios tiene que decirle que puede ir. Referente a nombres diferentes para el mismo lugar, se ha constatado en textos extrabíblicos que puede ocurrir este fenómeno. Estos que proponen las fuentes dicen, claro, una fuente va a llamar a una zona con un nombre y otra fuente va a llamar a otra zona con otro nombre. Pero esto también tiene una respuesta no muy complicada. Cuando yo hablo con alguien que no conoce la tierra donde yo he nacido, yo no digo que soy de Elche, yo digo soy de Alicante, porque la gente conocerá normalmente más la provincia que la ciudad de al lado. Entonces yo digo, yo soy de Alicante. Ahora, alguien que conoce la zona, yo le digo, yo soy de Elche. Ahora, con alguien que conoce muy bien la zona o que es de Elche, yo le digo, yo soy de Carrús, de los buenos, del barrio bueno, no del barrio del malo. Pero depende en qué contexto esté hablando,
yo voy a hablar de una zona amplia o voy a ser muy preciso. Entonces, que se llame a un sitio con varios nombres no es necesariamente que sean fuentes diferentes. Además, tened en cuenta una cosa, hoy tú vas al mapa y tienes las provincias totalmente delimitadas, si puedes poner un pie en una provincia y otro pie en otra provincia, pero en aquellos días no había mapas, ni mucho menos, y las zonas se conocían por oídas o por cómo las llamaban en otros casos, en otros lugares. Entonces, para cerrar el tema de la autoría del Pentateuco y en particular del libro de Génesis, voy a decir que realmente quien lo escribió es un asunto secundario, dado que la Biblia no afirma en ningún sitio que Génesis lo escribiera Moisés. Sería muy distinto si Moisés se identificara como el escritor y realmente no lo fuera. Podríamos estar abiertos a que en cualquier momento se descubriera algo que mostrara a otro personaje como el autor, pero eso no afectaría a la inspiración divina que creemos que tiene. También lo dice aquí el escritor, los conservadores siempre han sido tan cerrados en que era Moisés de todas formas, que el mundo crítico textual les ha mirado y los ha menospreciado, porque ha dicho, nadie cree eso, solo vosotros. Entonces, debemos estar abiertos a la posibilidad de que no fuera así. Y vuelvo a decirlo, a remarcarlo, porque la Biblia no dice que lo escribió Moisés. ¿De acuerdo? Y sí, algunas partes, por supuesto, la ley la dio Moisés, la ley sanitaria, la ley ceremonial, la ley social, todo eso lo dio Moisés, y eso es clarísimo. Pero estamos hablando de Génesis y algunas partes dudosas del Pentateuco. La fecha de composición, y este es otro gran asunto de debate, cuando se escribió, y yo creo que no vale la pena entrar, 1400 es la fecha más o menos oficial. Género literario es historia teológica, no es historia a secas. El escritor, vamos a proponer que Moisés, no estaba escribiendo una historia de la sociedad. Él estaba escribiendo lo que concernía a lo que dije la semana pasada, a la historia de la reconciliación. Él estaba, en este sentido, igual habéis leído por ahí la palabra cosmovisión en el libro. Una cosmovisión es que tú ves todo desde un punto de vista. Cuando, por ejemplo, la cosmovisión que yo tengo de la Biblia es la reconciliación. Yo cuando voy a leer desde Génesis 1 hasta el final de Apocalipsis, yo voy a ver una vez tras otra cosas que tienen que ver con la reconciliación. ¿Por qué tenemos la historia de los patriarcas? Porque ellos son el hilo por el cual vendría el Mesías. ¿Por qué tenemos Apocalipsis? Porque es como nos dice que acaba el tema de la reconciliación. ¿Por qué tenemos historias de los profetas, Malaquías, Zacarías? ¿Por qué tenemos esas historias? Porque Dios nos está mostrando, siempre relacionado con la reconciliación, cómo ha trabajado a lo largo de su pueblo. Porque tenemos cartas de Pablo en el Antiguo Testamento. Pues cuando Pablo nos enseña cómo vivir, nos está diciendo, cuando habéis sido reconciliados, tenéis que vivir así. Cuando tenemos pasajes muy soteriológicos, muy de la regeneración, de la justificación, pues Pablo nos está diciendo cómo se efectúa la reconciliación. Entonces, cosmovisión es ver desde un punto de vista. Cuando nosotros miramos a la historia con una cosmovisión bíblica, que yo creo en esto también, es que todo lo que ocurre en la historia, cada rey que reina, cada frontera que se mueve, cada guerra que se gana, cada persona que muere, es preparado por Dios para cumplir un plan perfecto, o su plan perfecto en la Biblia. Es una cosmovisión bíblica. Esto no es difícil verlo. Cuando vemos las historias, cuando vemos cómo los que están peleando en las batallas y esos reyes, ellos no tienen ni idea. Ellos no están pensando en Cristo ni en la reconciliación. Pero todo ocurre dentro del plan perfecto de Dios de la reconciliación. Entonces es una cosmovisión. Entonces yo veo una cosmovisión bíblica sobre la reconciliación en toda la historia. Por eso la historia que tenemos, todos los libros históricos del Antiguo Testamento,
tienen que ver con la reconciliación. Por eso lo llamamos historia teológica, no sencillamente historia. Contexto histórico. El contexto histórico del libro de Génesis es muy amplio y abarca desde la creación del mundo hasta la llegada a Egipto por parte de Israel y su familia. El contexto cultural e histórico es muy amplio e involucra diversas épocas y situaciones. Desde la pareja inicial, un mundo vacío en que solo hay dos personas, pasando por un mundo lleno o relativamente lleno de gente muy mala, hasta un mundo esparcido, estabilizado por imperios, como es la historia de Jacob y José en Egipto. Tenemos un abanico de situaciones históricas muy diferentes. Por lo tanto, Génesis debemos estudiarlo en porciones históricas. Textos contemporáneos, y contemporáneos a Génesis, no contemporáneos a nosotros, ¿de acuerdo? Textos contemporáneos. Tenemos relatos antiguos sobre la creación. Tenemos escritos del Oriente Próximo que narran la creación del mundo y el hombre. Los más importantes son Enuma Elís, en el cual Marduk, con el cuerpo de un monstruo marino, crea la tierra y con la sangre de un enemigo, más la tierra, forma al hombre. Esta es una de los relatos escritos sobre la creación del mundo. Esto lo tenemos en tablas, o lo tienen en los museos en tablas, y lo datan de muy antiguo. Entonces, otro de los textos de esa época, el mito de Atrahasis, en el cual los dioses menores se rebelan contra los dioses mayores para hacerles trabajar en el río. En respuesta, los dioses mayores matan a uno de los dioses menores y con su sangre y arcilla del río crean al hombre. Esto es otro de los textos que tenemos. Y también hay otro que es el mito ugarítico de Baal, que suponen debería relatar la creación del hombre, pero falta esa sección de la tabla. Entonces, esos son los textos contemporáneos, los textos que tenemos de esa época. Yo pongo aquí todas las notas son mías, pero yo sigo diciendo, es interesante fijarnos en que los relatos creativos nos revelan situaciones muy humanas. Peleas, celos, errores, dudas, engaño, amoralidad, trabajo, rebeliones, amor, etc. Todas las historias de creación son muy humanas. Los dioses tienen comportamientos humanos. En cambio, el relato bíblico nos muestra un Dios diferente, un Dios sabio, moral, que no comete errores, que diseña, que no tiene luchas internas, etc. La Biblia nos habla de un Dios muy divino, mientras que los otros relatos de unos dioses muy humanos. Y lo que está, y fijaos qué interesante, el hombre, es lo que creemos, el hombre, para intentar explicar de dónde viene, monta unas historias en las cuales los dioses se comportan como ellos. Esto lo tenemos en la época romana, lo tenemos en la época griega, todas estas infidelidades, secuestros, amores y todo esto. Y en cambio la Biblia nos muestra un Dios totalmente diferente, un Dios divino, un Dios que no tiene absolutamente nada que ver con el hombre y un Dios que crea de la nada, crea ex nihilo. De la nada Dios creó, mientras que en los otros relatos siempre tenemos unos dioses preexistentes que cogen lo que ya preexiste y con ello crean al hombre o el mundo. Muy bien, relatos sobre el diluvio. Aparte del relato bíblico, existen algunas narraciones acerca del diluvio en culturas del Oriente Próximo. Hay un relato sobre el diluvio en Enuma Elís y hay otro en la épica de Gilgamesh. Esta segunda, en esta épica, con gran parecido al relato bíblico. En esa épica de Gilgamesh hay... la historia es muy larga, pero este Gilgamesh le matan a un amigo muy amigo suyo, al cual habían creado para destruirle, y tan triste que quiere buscar la fuente de la eterna juventud. Él dice, yo no voy a morir como mi amigo y voy a buscar la fuente de la juventud. Entonces él va y busca a los que habían sobrevivido al diluvio dentro de un arca.
y lo llama Anatapsima o algo así, no se llama Noé, ni mucho menos. Y él va y les habla, les pregunta, y por eso en esa épica de Gilgamesh tenemos, por supuesto, la épica de Gilgamesh es una historia. O sea, la gente lo reconoce como historia, pero tenemos un relato diluvial. Esto no es ninguna locura, fijaos cómo continúa. Esta segunda, también existen relatos sobre un diluvio universal en las culturas hindú, china, hawaiana, indio-mexicana y en tribus de Canadá. Y ahí os pongo el enlace en el número 2, si vais al final de las notas, en el número 2 hay un enlace, no se puede pinchar, si tocáis con el dedo no va a ningún sitio, pero ahí está la referencia a esas culturas, cómo tienen el relato diluviano. ¿Por qué no es raro? No es ningún misterio. Todos nosotros somos descendientes de Noé, nos guste o no, y todos los que salieron de Noé conocían la historia, y los hijos, y los bisnietos, y los tataranietos conocerían que Dios había traído un diluvio y que existía una generación anterior que falleció. Por eso, cuando después llegamos a Babel, se separan las lenguas y se esparcen, todas las culturas conocen que hay un diluvio. Y por eso todas las culturas tienen, muchas culturas tienen este punto en común del mito del diluvio. Muy bien, relatos sociales. Aparte de esa historia sobre la creación, tenemos los relatos sobre el diluvio en muchas culturas y también relatos sociales. Los escritos encontrados por la arqueología que nos hablan de esa época son muy interesantes para entender la forma de vida, forma de pensar o las relaciones humanas. Nuzi y Mari, no son dos personas, son dos ciudades. En Nuzi se descubrieron más de 20.000 tablillas provenientes del siglo XV a.C. De la misma época son las de Mari, más de 20.000 tablillas también. Ambos descubrimientos han arrojado luz sobre el contexto histórico y cultural de los patriarcas. Los relatos sobre la relación de Abraham y Agar, en Génesis 16, la de Jacob y Bilha, Génesis 30, la adopción de un esclavo como heredero, eso es Génesis 15.2, cuando Dios no le da a Abraham, a Isaac, no le da descendencia. Vamos a ver, sabéis la historia, Génesis 15. Estaba equivocado. Esta referencia está mal. Pero el hecho de que cuando tú no tenías un hijo natural que heredara a tu esclavo, el esclavo más querido, lo encontramos en las tablillas de Nuzi, las cuales dicen que esto era una práctica normal de aquel día. Todos estos casos son corroborados por las costumbres de los contemporáneos de Abraham, narradas en las tablillas de Nuzi. Ahí, en el número 3, si vais al final de las notas, tenéis también el enlace para ver eso de las tablillas de Nuzi. Estructura. El bosquejo más sencillo del libro es a través de las veces que se usa la palabra generaciones. Esto es muy interesante. Es la palabra Toledot en hebreo o algo así. En nuestra traducción la palabra Toledot está traducida como familia, linaje, descendiente, nacimiento, orígenes o descendencia. Y quedaría la estructura de la siguiente forma. Fijaos, toda la estructura que propongo ahí, bueno, propongo no, esto no es mío, fijaos, creación del cielo y de la tierra, y ahí tenemos la palabra generaciones, que es la palabra Toledot. Las generaciones del cielo y la tierra, de 2 al 4 al 4, 26, después las generaciones de Adán, las generaciones de Noé, las generaciones de Sem, Cam y Jafet, después las generaciones de Sem, las generaciones de Taré, las generaciones de Ismael, las generaciones de Isaac, las generaciones de Esaú, las generaciones de Jacob. Dividimos el libro de Génesis en historias de generaciones.
¿Por qué esta es la que más sentido tiene? Déjame que diga otra cosa. En el castellano, cuando nosotros leemos, nosotros no podemos ver esta estructura, porque en nuestra traducción no se traduce siempre por generaciones. Como digo, se traduce de muchas formas diferentes. No es cuando vamos, hasta que no vamos al hebreo, no vemos que los relatos empiezan siempre, como tengo aquí en el bosquejo, todos los relatos empiezan por estas son las generaciones de tal. Y fijaos, tenemos en este libro de generaciones, tenemos a los patriarcas, a los importantes, y tenemos también a los que no son importantes. Pero lo que hace aquí el escritor de Génesis es, por ejemplo, las generaciones de Taré son pam, 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 pam. Lo olvido, porque lo que me interesa a mí es la parte buena. Estas son las generaciones de Ismael, pam, 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 pero eso no me importa. Lo que a mí me importa es ir a la generación, a la línea que Dios escogió. Las generaciones de Esaú, pam, 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 pero las que nos interesan son las de Jacob. Entonces, tiene sentido hacerlo de esta forma. ¿Por qué me gusta a mí esta forma? Porque le da sentido a la reconciliación. ¿Por qué? ¿Os acordáis que en Génesis 3:15 el protoevangelio dice, vamos a leerlo, el protoevangelio, sé que lo sabéis. Fijaos en el 15, dentro de las maldiciones de Dios, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y luego sigue hablando con la mujer y con el hombre. Tiene sentido que Génesis hable de generaciones porque nos está diciendo paso por paso cómo el descendiente de la mujer llega hasta Cristo. Que las lenguas se confundían en Babel, eso es secundario. Que Dios, que Abraham levantara su cuchillo contra su hijo, sí, tiene su lugar en la carta, pero lo importante es que podemos seguir una línea que el escritor nos quiere decir. La generación de la mujer empezó ahí y ha ido a través de... Por eso estos son las generaciones de este y de este. Ahora, fijaos en Génesis 3:15, la forma de hablar. Esa primera maldición es Dios hablando contra la serpiente, ¿verdad? Fijaos qué interesante esto en el versículo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, las dos simientes, la simiente de los justos y la simiente de los injustos, en palabras del Nuevo Testamento, los hijos de Satanás y los hijos de Dios, siempre va a haber una guerra. Pero, fíjate, el descendiente de la mujer, fijaos que dice, esta simiente de la mujer te herirá. Esto es personalmente a la serpiente, ¿sí? Pero en cambio dice, esta te herirá en la cabeza, y dice, y tú le herirás. Está refiriéndose a un hombre. Está refiriéndose a Cristo. Estaba diciendo, Satanás, alguien de tu simiente no es el que va a recibir el golpe mortal, vas a ser tú. Uno de la simiente de la mujer personalmente te dará un golpe mortal a ti. Y eso es el Evangelio, ¿no? Eso es Dios besando la cabeza. Jesús, en este caso, dándole el golpe mortal a Satanás de la cruz. Entonces, el bosquejo que más sentido tiene para entender toda la carta de Génesis es que nos está dando una línea a través de la historia de dónde vendría Cristo directamente de la mujer. Ahora, puede ser... Hay otros bosquejos. Pues, ¿sabes lo que ocurre? Cuando tú escribes un libro y quieres venderlo, si tú dices lo mismo que dice el otro, pues no vas a vender mucho. Entonces hay que decir algo novedoso, ¿no? Hay que decir algo nuevo. Pues entonces hay bosquejos, lo que queráis. Otro de los posibles bosquejos sería hacerlo en 5 partes. Sería comienzos de la humanidad,
Y luego, vida de Abraham, vida de Isaac, vida de Jacob y vida de José. Esto sería otra forma de separar el libro. Ya os he dicho, a mí me gusta la segunda. Ahora, para hacerlo más entendible a vosotros, yo he cogido otro esquema diferente. Fijaos si tengo ganas de liar el asunto. Pero lo vais a ver muy fácil. Es lo que está en negrito, en negrita, en mayúscula. Yo he cogido este esquema. Los principios del hombre, capítulo 1 al 3. Época pre y postdiluviana, capítulos 4 al 11, la página 13. Página 14, los patriarcas. Y eso incluye a todos los patriarcas, incluido a José. Que yo a José, y esto es otro tema de debate, y yo no lo tengo por patriarca. No, los patriarcas para mí son 3 y son los que reciben directamente la revelación de Dios, de las promesas. José, y esto hablaré un poquito más al final, pero la última parte del libro es la generación de Jacob, no de José. José es una piececita dentro de la historia de la generación de Jacob. Fijaos que la historia de los patriarcas empieza con su llamamiento, en algunos casos Abraham llamamiento, Isaac y Jacob nacimiento. Nacimiento, llamamiento y muerte. Nacimiento y muerte. Nacimiento y muerte. Por eso es importante que Génesis al final nos dice cómo murió Jacob. En nuestra época habríamos dicho, bueno, aquí lo importante es José. Jacob, pues no sé ni cuándo murió ni cómo. El importante es José, que se hizo rico y nos salvó a todos. Pero el escritor de Génesis dice, no. Esta es la historia de la generación de Jacob. José es simplemente alguien grandemente usado y del cual se dice mucho, pero solamente un eslabón. El principal es la generación de Jacob. Muy bien, volvemos a la página 10. Contenido. La palabra de Dios ha sido, es y será atacada siempre porque es una de las estrategias de Satanás en este mundo caído. El pasaje de la creación del mundo y de Adán y Eva es donde comienza el ataque a la palabra de Dios. A través de la historia los hombres siempre han creído en un Dios creador, unos dioses creadores, una fuerza creadora o cualquier tipo de origen creador en relación a algo superior. En el siglo XIII, con la aparición de Tomás de Aquino, empiezan a sentarse las bases de lo que mucho más tarde se conocería como el humanismo. Este monje dominico, que llegaría a ser canonizado, retomó la importancia sobre la razón y el intelecto, proponiendo que éstas no debían estar reñidas con la fe. La época medieval es reconocida por su oscuridad cultural, ¿no? Y porque no hay muchos avances en tecnología, no hay muchos avances en cultura. Llega el Renacimiento, que llegaría un poquito después, y cogemos un poco de aire y se empieza a poner énfasis en que el hombre tiene que obedecer la Biblia, pero también tiene que razonar la Biblia. En aquel momento, hasta ese momento, habíamos pasado seguramente sobre 500 años de oscurantismo, donde la gente agachaba la cabeza y hacía lo que la Iglesia decía. La razón no tenía lugar, los filósofos no tenían lugar. ¿Cuándo empieza el Renacimiento? Cuando los turcos no. Aquí me voy con la historia un poco. Pero cuando Bizancio... Bueno, no importa. Hay una migración importante de filósofos de la zona de Turquía hacia Roma, porque unos enemigos le estaban conquistando. Igual eran los turcos conquistando a la zona de Bizancio, Constantinopla, toda esa zona. Huyen y los filósofos se dirigen a Roma. Y ahí empieza a generarse lo que un poquito más tarde sería el Renacimiento. ¿Por qué empieza a generarse? Porque los que vienen conocen mucho de filosofía, porque han estudiado a los filósofos griegos. Entonces ahí es donde empieza a hablar también la Biblia. Eso va en aumento y siglo XIX ya tenemos a la gente que directamente, poquito a poquito la historia, la Iglesia ha dejado de tener a nivel social, la Iglesia deja de tener su peso
y empiezan a coger los filósofos. Tenemos siglo XIX, ya empiezan los ateos. Finales, principios del siglo XVIII, todo el siglo XIX, ya están los ateos diciendo Dios no está, Dios ha muerto. Y fue que el humanismo fue creciendo, y el humanismo es un énfasis en el hombre, más que en Dios. Antes era un énfasis en Dios, ahora un énfasis es... El humanismo tiene su énfasis en el hombre. Más tarde, en el siglo XV, comenzó en Italia el conocido como humanismo renacentista. El enfoque en el arte, la cultura, en las letras y en el hombre comienzan a quitar el enfoque de Dios. Este movimiento humanista eclosiona en el siglo XIX, provocando que la gente, ahora sí, de una forma general, empiece a cuestionar nuestra procedencia divina. En ese momento, la llegada del libro El origen de las especies, de Charles Darwin, encuentra muy buena aceptación, y así llegamos a la situación actual general de escepticismo que encontramos en la sociedad de hoy en día. Como veis, ha sido algo de mucho tiempo. Todo esto para decir que en estos últimos siglos que se ha puesto en duda a Dios, a la misma vez se ha puesto en duda su palabra. Siempre el humanismo nunca va a ver a un Dios haciendo cosas, sino a un hombre inventando un Dios que hace cosas. Este escepticismo, pasamos de página 11, este escepticismo hacia Dios y su revelación es lo que ha provocado multitud de ataques hacia la historia de la creación. En la actualidad no solo los ateos o agnósticos ponen en duda la creación ex nihilo, eso es de la nada, sino que algunos, llamándose creyentes y por la presión de la sociedad, no lo creen o intentan encontrar un punto intermedio, como por ejemplo la creación por eras o la teoría de que Dios creó usando la evolución. Y voy a decir una cosa que refleja muy bien el mundo evangélico en el cual nos encontramos. El libro de texto para estudiar el Antiguo Testamento en uno de los institutos bíblicos más importantes de España no habla de la creación. El primer capítulo, que es introductorio, lo he leído 2 veces y no aclara, es muy ambiguo, juega con las palabras para no decir nunca si realmente Génesis es cierto. Nunca dicen Adán existió de verdad, no lo dicen nunca. Y leí el capítulo 2 veces y dije, no puede ser. Me dejan con la duda si están diciendo que creen en una creación real en 6 días y que de verdad fueron personajes reales. Siempre hablan de historia o de supuesta historia. Y eso es el mundo en el que nos movemos hoy. Si tú en este mundo quieres ser un poquito aceptado, creer en Dios, creer en la Biblia, creer en que Dios hizo en 6 días, creer en que Adán y Eva son personajes reales, no son ideas morales, eso no es popular. Entonces, ahí es donde hemos llegado. La Biblia en ninguna parte trata el pasaje de la creación como una fábula o una parábola. Nunca. Dios, ni Cristo, ni Pablo, ni Lucas, ni nadie. Y todos estos mencionan a Adán como seres reales, como hombres reales que vivieron. Comienzo de la revelación. Hasta ahora no hemos visto nada de Génesis. Estamos introduciendo el libro. Mayormente las culturas antiguas tienen una historia fábula sobre cómo fueron creados, por qué y con qué objetivo. Esto proviene de la necesidad de la naturaleza humana de satisfacer estas preguntas. Desde Adán, pasando por Noé y más tarde los patriarcas de la nación, todos habían compartido con los suyos oralmente la historia del Creador y la creación. Cuando los hebreos salen de Egipto, ya no son una familia en la cual se puede fácilmente hablar de estos temas, sino que ya es una nación de aproximadamente 2 millones de personas. Hasta este momento, y yo voy a proponer que Dios inspira y revela Génesis a Moisés. Ahora, hasta ese momento, la gente se ha preguntado de dónde viene. ¿Por qué estoy aquí? Esto no es una pregunta del siglo XXI. Todos, antes de Moisés, todos se habían preguntado. Pero fíjate, antes de Moisés, la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob eran familias pequeñas, donde oralmente se podía se podía contar la historia de cómo el hombre había sido creado. Ahora, sabéis que la tradición oral no es fiable, porque yo cuento una historia de una forma, tú la vas a contar
de otra forma, tú de otra forma, y si no veis, cuando os juntáis en familia y decís, sí, ¿os acordáis de aquello que pasó? Y alguien dice, no fue así, sino que fue así. No, esto fue así. Y cuantas más bocas, más versiones. Entonces la tradición oral no es fiable. Ahora, yo creo que a través de todos estos años, los hombres conocían que había un Dios creador. ¿Qué pasa? Cuando la familia de Abraham ya no es una familia pequeña, donde la tradición oral se puede más o menos mantener dentro de unos márgenes, cuando llegamos a ser una nación, aquí necesitamos otra cosa. Y entonces viene la ley. En esta situación, y aprovechando que se le da la ley a Moisés, Dios aprovecha para dar por escrito a la nación sus orígenes. La tradición oral, y imaginaos, cuando Moisés escribe Génesis, sería el bestseller más vendido de la época entre el pueblo judío. Oye, que Moisés ha escrito cómo ha sido creado el hombre. Pues, cuéntamelo. Porque la historia yo creo que se había corrompido, seguramente. Sería normal pensar que Moisés tenía algún conocimiento sobre la historia de los patriarcas, las promesas y la llegada a Egipto de la familia de Israel. Sobre la creación y tiempo pre- y post-diluviano tendría un conocimiento limitado o en cierta medida impreciso. Por lo tanto, es necesario que Moisés reciba la historia de la creación y las siguientes de una forma inspirada y precisa para el resto de los que veníamos detrás. Aprovecho para decir una cosa. Que Abraham y la descendencia de Abraham fueran la línea escogida no significa que fuera de esa familia no hubiera conocimiento de Dios. Abraham gana hay una batalla, pierden los reyes de Sodoma, pierden, Abraham les ayuda a ganar la batalla y cuando vuelve le da los diezmos a... Un momento, ¿quién es ese Melquisedec? Pero si ese no es hijo de Abraham, ni tío ni pariente, ¿de dónde ha salido? ¿Rey de Salem? ¿Sacerdote del Dios Altísimo? ¿Cómo funciona esto? Y yo entiendo que, aunque hay una línea de la cual tenía que venir Cristo, y es la que nos importa para la reconciliación, había conocimiento de Dios. Que nosotros no sepamos que ha habido conocimiento de Dios no significa que no exista. Yo me niego a pensar, y esto forma parte de mi cosmovisión, pero yo me niego a pensar que en China durante 3.000 años han muerto generaciones tras generaciones tras generaciones sin la oportunidad de recibir el Evangelio. Y yo creo que de alguna forma, no sé cómo, si en sueños, si en revelaciones, y Dios puede usar muchísimas cosas, pero yo no creo que Dios haya dejado millones y millones de personas morir en la más absoluta de la oscuridad. Entonces, que nosotros no sepamos que ahí había testimonio de Cristo, de Dios, no significa que no pasa, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, por fin, vamos a Génesis. Comienzo de la creación y el hombre. La creación, como la hizo Dios y en cuánto tiempo, siempre ha sido un tema de gran debate. Encontraremos desde personas que no creen de ninguna manera en un Dios creador a personas que creen en un relato literal, pasando por personas que intentan casar una creación divina con los datos científicos. Y es lo que tenemos. Nosotros somos muy conservadores, por decirlo de alguna forma, creemos muy literalmente en la Biblia, creemos que Dios hace milagros y que Dios milagrosamente, hizo un montón de cosas. Hay gente que de ninguna manera, esto es una barbaridad absoluta, una locura, y ninguno de estos personajes son reales, y luego hay los creyentes que quieren, viendo las aparentes evidencias científicas, quieren casar o quieren encajar las dos versiones. Dios dice que creó los cielos, la tierra, animales, estrellas y al hombre en 6 días, y al 7º día descansó. La palabra usada para días es yom y es la base para las interpretaciones de los que quieren creer la palabra dada. Los que creen, claro, antes de continuar, yo he puesto aquí las 3, seguramente hay más, los 3 puntos de vista de gente que quiere creer en Génesis y quiere casarlo con la ciencia.
os he puesto solo el lado de, vamos a decir, de los de nuestro lado, ¿no? Los que quieren creer. Los que no quieren creer, hay 50.000 teorías diferentes y no las voy a poner. Pero en nuestro lado, los que queremos, y por eso digo, los que creen en la palabra de Dios y la intentan defender, postulan tres formas de entender esto. Primero, John representa una etapa geológica indefinida. Por lo tanto, Dios creó en 6 etapas. Esto plantea algunos problemas. Esto, vamos a empezar por lo positivo, esto concordaría con la idea de que la Tierra es muy antigua, pero exegéticamente presenta dificultades, porque según Éxodo 20:10 al 11, debemos descansar el séptimo día, al igual que Dios descansó el séptimo día. Claro, si nosotros hablamos de etapas, de tiempo indefinido, que claro, si queremos decir que la Tierra es muy vieja, necesitamos etapas de miles de años, tenemos que decir que Dios creó al hombre, o sea, después de crear Dios en 6 etapas, de 7.000 años o de 8.000 millones de años, descansó una etapa de 8.000 millones de años en la cual ya están Adán y Eva. Y claro, no encaja muy bien. Entonces, otro problema añadido sería que si creó, y esto es una curiosidad, no sé si se sostiene mucho, pero otro problema añadido sería que si creó en el día tercero la hierba, ¿cómo subsistiría esa hierba sin el sol necesario hasta la próxima etapa geológica donde se crean los astros? Pues a ver, se nos iba, si a mí los geranios se me ponen 2 días malos, imagínate 8.000 años en oscuridad. Entonces, poco complicado. ¿Cómo respondemos a la edad de la Tierra? Pues Dios creó con apariencia de vejez. Cuando Adán llevaba vivo un día, ¿qué edad aparentaba? 30, 25. 25, 30, yo soy muy valiente, yo voy a decir 33, porque, o de 30 para arriba, pues la gozadilla de la vida. No, porque Cristo ya era adulto a los 30, entonces, bueno, pero da igual, 20, 25, 30, pero ¿cuántos años? No, ¿cuánto tiempo tenía? Un día. Tenía un día. Él llevaba, no sé cómo se liaría con los cumpleaños, pero llevaba vivo un día, pero tenía apariencia de mucho. La Tierra llevaba creada 6 días y podía tener apariencia de ¿cuánto? ¿Millones? ¿Miles de millones? Pues serían etapas, no serían días, ¿no? No, estoy respondiendo a que podían ser días, simplemente que Dios creó con apariencia de vejez. Porque Dios no creó a Adán como un bebé de un día, Dios lo creó como alguien adulto. Cuando los científicos dicen, hemos descubierto una estrella fugaz que lleva 50.000 millones de años cruzando el universo, pues Dios creó a esa estrella en movimiento, con apariencia de edad. Esta es la forma de decirlo. Adán, desde el primer día que pisó la tierra, él tenía la necesidad de comer. Por lo tanto, Dios no podía dedicarse a plantar el árbol, regarlo, iba a decir un manzano, o imagínate un olivo, con lo que de eso tiene que crecer, los años y todo eso. Entonces Dios creó con apariencia de antigüedad o de vejez. Y eso es como nosotros decimos, que la Tierra tiene 50 millones de años, puede tenerla, pero ningún problema para eso. Otro más, Yom significa un día de revelación. Según esta postura, Dios reveló en 6 días a Moisés el relato de la creación. Y esto es otra forma de intentar explicar. Pero eso, por supuesto, dejaría lugar a un proceso evolutivo y a una tierra de millones de años. Fijaos que aquí entraría, ¿no? La evolución podría entrar sin ningún problema. Eso, por supuesto, dejaría lugar a un proceso evolutivo y a una tierra de millones de años. Exegéticamente, el problema es que nunca se sugiere o se da a entender que fueron una revelación, un sueño. Siempre se habla todo como real, ¿no? No dice la Biblia nada de revelación, sueño, parábola, historia. Dice que fue real. La posición más conservadora, y aquí es donde estoy yo, Yom es un día natural de 24 horas. Se usa normalmente en el resto del Antiguo Testamento para referirse a los días de la semana. Los días de la semana con sus correspondientes 24 horas.
Por lo tanto, Dios creó en 6 días, tal y como los conocemos nosotros. Los 3 primeros no existirían las lumbreras del cielo para separar el día y la noche, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué decimos que los 3 días primeros, antes de que existiera el sol, eran de 24 horas? Porque de los otros 3, de los que sí sabemos que eran 24 horas porque ya están los astros, nos habla en los mismos términos de unos días y de otros. Entonces, sin el sol, Dios creó días de esta manera. ¿Cómo responde esta postura a la aparente vejez de la tierra? Pues la respuesta es que Dios creó con apariencia de vejez. Adán aparentaba tener 33 años, pero realmente tenía unas horas de vida. La tierra podía aparentar millones de años y tener unos días. Los animales podían aparentar ser muy viejos, pero tenían unos días. Ahora, esto involucra una cosa, una de las dificultades que proponen. ¿Cuánto tiempo estuvo Adán trabajando hasta que Dios se dio cuenta de que estaba solo y necesitaba una pareja? Porque la Biblia nos dice que en el 6º día creó a la mujer. Entonces, ¿cuánto tiempo trabaja Adán solo? Claro, algunos dicen, pues serían días, serían meses. ¿Cuánto tiempo Dios se tardaría en dar cuenta que estaba solo? Es un gran problema que Dios tardará unas horas en decir, es que no hay otro como Adán. ¿Posible? Sí. ¿Probable? Pues En cuanto empezó a poner los nombres ya se daría cuenta, ¿no? sí. Esto es un perro, esto es una perra, esto es un... O sea, todos tienen 2. Eso es. Y él solo. En una hora te puedes Todos dar tenían cuenta que pareja. no... La lógica es Para mí no es Adán no hay Adán. Eso es. Para mí no es. No hay una Adán. No. Muy bien, pues tenemos entonces la caída del hombre. El hombre está en un entorno perfecto, con todas las cosas a favor para permanecer en santidad, como Dios lo creó, pero Satanás, por medio de la serpiente, los tienta y ellos caen en tentación. Eva es engañada, pero Adán decide desobedecer. Y tenemos ahí esa cita en 1 Timoteo 2,14, donde Pablo está hablando de que la mujer no enseñe en la congregación, porque la mujer fue engañada, pero el hombre no. Y esto se podría hablar mucho, que es un tema súper interesante. Pero Adán fue engañada, pero Adán decidió pecar, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene más culpa? Adán tiene más culpa y más responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la tentación de Eva entra el desconocimiento, la ignorancia. Pero Adán no. Adán, cuando Eva viene y le dice, oye, que yo he comido de esto, y Adán tiene que decir, para morir. ¿Te prefiero a ti o prefiero a Dios? Y Adán dice, te prefiero a ti, Eva. Entonces, él sabe lo que está haciendo. Él es responsable y él es culpable. Entonces, él tiene más responsabilidad que Eva. A causa del pecado, Dios pronuncia la maldición hacia la serpiente, que es Satanás. Y antes de pasar las maldiciones hacia los hombres, nos habla del conflicto eterno entre los justos y los injustos y la resolución del conflicto. Esa pisada de la cabeza de la serpiente. Esa primera semilla de lo que luego el Nuevo Testamento nos dice que es el Evangelio, lo llamamos el proto-evangelio. Proto es primero o el más viejo o así. El pecado de Adán y Eva supone para la humanidad la maldición de la tierra, la maldición del conflicto hombre-mujer. No nos olvidemos nunca que hay una maldición entre el hombre y la mujer. Y la maldición es la mujer siempre querrá estar en el mundo. Entonces, esa maldición del conflicto hombre-mujer, la maldición del pecado, la maldición del trabajo esforzado y la maldición de la muerte. Pongo ahí la maldición del trabajo esforzado. Adán, antes de la caída, y yo no digo que tenía un trabajo, yo digo que tenía una ocupación, porque el trabajo va relacionado siempre con algo fatigoso y desagradable, ¿no? Cuando alguien dice, uy, esto es muy trabajoso, quiere decir que es muy pesado, que le cuesta esfuerzo, que le cuesta trabajo. Entonces, ese concepto no existía en el Edén. En el Edén, Adán tenía una ocupación, la cual seguramente le encantaba y le apasionaba, pero ni conllevaba dolor, ni conllevaba esfuerzo. Pues por eso la maldición del trabajo forzado y la maldición de la muerte. Época pre- y postdiluviana. Estos van del capítulo 4 al capítulo 11.
Dentro de este apartado encontramos las historias de Caín, Noé y Babel. Las tres siguen el modelo maldad-castigo. Maldad, castigo, nueva oportunidad. Caín y Abel, maldad, castigo y la nueva oportunidad es a Caín, de que no muera, sino que viva. Y en maldad, castigo, nueva oportunidad, en la historia de Noé, ¿cuál es? Maldad del hombre, castigo del diluvio, nueva oportunidad de que del hombre siguiera viviendo. Babel, otra vez el modelo, maldad, castigo, nueva oportunidad. Dios, en vez de barrerlos, y fijaos, Dios había dicho, no voy a volver a destruir al mundo con agua. Si yo me hubiera asomado a Babel y hubiera dicho, venga, con fuego, para no decir ninguna equivocación, con fuego, pero todo fuera. Cojo una familia y volvemos a empezar. Pero Dios da la oportunidad de separarlo. Entonces, Caín y Abel, los dos presentan sus ofrendas delante de Dios y los celos provocan que Caín mate a su hermano. La maldición a Caín involucra que la tierra que él labrara no le daría fruto, por lo cual estaba condenado a ser vagabundo por no poder sostenerse y a errar porque nadie le querría contratar. Dios no quería que nadie se vencara de él, sino que sufriera su castigo durante su larguísima vida. La maldición es que él dice, pero voy a ser errante y vagabundo toda mi vida. Claro, en aquel momento no hay fábricas, en aquel momento viven de la tierra. Y la maldición era que la tierra no le daría su fruto. Ahora fijaos cómo hila Dios fino. ¿Qué era Caín? Caín era el maestro hortícola. Él tenía unos tomates mejores que nadie en el barrio. Tenía las zanahorias más grandes y las calabazas más grandes. Era su vida y estoy seguro que era su pasión. Y el castigo es, mira, esto no te va a volver a dar satisfacción nunca. No van a sacar ni un tomate ni un pimiento. Y otra cosa, vas a andar errante porque además la gente no te va a querer tener cerca y no te va a querer contratar. Porque en el campo que tú trabajes, y la maldición a Caín fue errar y ser un vagabundo toda su vida. Y Dios dijo, no quiero que os venguéis, esto forma parte de su castigo. Al que tocara a Caín 7 veces será maldito o vengado. Entonces, Noé, los hombres se han multiplicado en gran manera y a la misma vez se han multiplicado su maldad. Entonces, tengo una pregunta. Entonces, si Caín no se podía alimentar de ahí, o sea, animales o cómo se... Es especulación. En aquel momento, fijaos que no se comían animales tampoco. La orden era no comer animales. No viene a comer animales hasta después del diluvio, cuando Dios dice, os alimentaréis del hombre, pondré vuestro miedo en el hombre. ¿Cómo vivió? Comiendo basura, viviendo... Él se casó, ¿no? Honrando. Sí, él se fue. Entonces a lo mejor vivía del trabajo de su mujer. Quizás su mujer. Fíjate, aquí igual hay algo... Ahí empezó la cosa. Otra cosa. Pero bueno, ahí tenemos también con quién se casó. Pues aquí la respuesta es que en las genealogías judías y hebreas nunca se mencionan mujeres. Entonces, aunque nos hable de 2 hijos, se ve que podía haber tenido muchas mujeres. Por eso fijaos que por eso es muy especial cuando en la genealogía del Nuevo Testamento aparecen mujeres. Por esto tiene tanta importancia, porque en las genealogías hebreas y cuando tú vas mirando por el libro de Génesis o el libro de Números, no ves mujeres. Pero entiendo que Caín no tiene que ver con el tema, pero se casó con alguna hermana. Entonces, claro. Tenía que ser así. Sí. Vale. ¿Qué te iba a decir cuando dice el primer hombre, Adán y Eva? Los hijos crecieron y cuando salió a Caín le dijo eso, ¿no? Que nadie le tocara. Había gente en la tierra. Todos estaban los dos. descendientes de Adán y seguramente todas mujeres. Claro, pero como ahora vienes, claro, lo que estamos viendo, que había, pero hasta hace poco yo pensaba, ¿quién estaba? Si no había nadie en la tierra más que él. Descendientes de Adán y seguramente todas mujeres. Bueno, esto es un poco especulación porque la Biblia no lo dice, evidentemente. Solo había mujeres, dice. Probablemente sí, porque si no aparecerían como hijos de Adán. Quizá hubieron hijos de Adán que no están mencionados y solo a Dios solo le interesaba darnos esa historia entre Caín y Abel. Puede ser. Esto es especulación. Va a ser, ¿no?
Sí, luego tuvo un tercero así. Por eso es que probablemente sean todas mujeres. Y Bueno, sí, yo no tengo más respuestas que la Esto es fe. Es lo que hay. Esto es curiosidad simplemente, curiosidad. Sí, sí, sí. Claro, si había de los hermanos, pues mal, que contaron los hermanos también. Sí. Bueno, eso como Sí, sí. curiosidad solamente. Muy bien, pues entonces pues tenemos a Noé. Este llega delante de Dios, el cual decide en su justicia traer... refiriéndose a la maldad, llega delante de Dios, el cual decide en su justicia traer un castigo mundial. Llama a Noé y su familia para que fabriquen un gran arca donde entrarán ellos junto con una pareja de cada especie para que puedan sobrevivir al diluvio. A la misma vez que Noé fabrica el arca, predica el juicio divino y la salvación a través de la entrada del arca en construcción. La maldad estaba tan extendida en el hombre que nadie crea el mensaje divino. Acabada el arca, Dios mismo cierra la puerta y trae un diluvio universal que acaba con toda la vida terrestre. 14 meses después, Noé y su familia y los animales salen del arca y Dios les da una serie de promesas y mandatos. Las promesas fueron que nunca más volvería a maldecir la tierra por causa del hombre, destruir todo ser viviente de la tierra y que las temporadas no cesarían. Los mandatos al hombre fueron multiplicarse y llenar la tierra. En esta porción tenemos también la bendición de fructificar sobre Sem y Jafet y la maldición de servidumbre perpetua sobre Canaán. Este es el principio del conflicto entre los judíos, los semitas y las tribus de Canaán. En Babel, después del diluvio, los hombres, como veis esto es resumido, después del diluvio los hombres en un principio empiezan a extenderse, pero en cierto momento deciden parar de cumplir el mandato para detenerse y hacerse un nombre. Su soberbia les hace rebelarse al mandato divino y erigir esa torre con la correspondiente ciudad para ser fuertes y no ser esparcidos. Es complicado asumir que de verdad pensaban llegar a Dios. Serían muy ilusos, ¿no? De verdad llegar a Dios. La torre sería una demostración de su grandeza o quizá un lugar para refugiarse porque tenían otro diluvio. Puede ser. Fockelman propone un bosquejo quiásmico para entender, y esto lo tenéis en el libro, el bosquejo quiásmico, lo tenéis aquí, en página 68, y Fockelman propone un bosquejo quiásmico para entender cómo Dios trata con ese grupo de hombres. Les quita una lengua común, un mismo lugar de residencia, y por esto la torre que edificaban finalmente rompe la unión que tenían contra él mismo. Y un esquema quiástico o quiásmico es que empiezan unos conceptos, o sea, el centro, lo más importante del esquema es el centro. Entonces, empiezan con ciertas cosas, llega al núcleo y ese núcleo provoca otra clase de cosas relacionadas con las primeras. Entonces, ellos estaban juntos, tenían comunión, tenían una misma lengua, hicieron una torre y Dios les quitó todo. Les quitó la torre, les quitó la comunicación y les quitó la unidad. Por eso es un esquema quiásmico. Una curiosidad. Es muy interesante, desde luego. Por cierto, no sé si lo digo más adelante, sobre Babel, sí que lo digo más adelante. Pues, refiriéndonos a Cristo y a Babel, hay un pensamiento muy interesante. Muy bien, vamos con los patriarcas. Habéis visto, he hecho un tiempo de creación, después hemos visto pre y post diluvio y ahora empezamos con los patriarcas. Abraham, esos son los capítulos del 12 al 50 y en Abraham específicamente del 12 al 25. Abraham es un habitante de Ur que es llamado por Dios para abandonar su tierra. En su llamado Dios promete a Abraham que le haría una gran nación, le bendeciría, esto es la gran promesa, le haría una gran nación, le bendeciría, le engrandecería, le haría de bendición, bendeciría a los que le bendijesen y maldeciría a los que maldijesen, y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios hace un pacto, esto es importante, Dios hace un pacto incondicional, que está representado en el capítulo 15. En el capítulo 15 tenemos cuando Dios manda a Abraham separar los animales, y la cultura nos decía que cuando dos
o la historia de la cultura de esos tiempos, que cuando dos personas hacían un pacto, los dos estaban obligados a pasar por entre los animales. Pero el único que pasa entre los animales es Dios. Por lo tanto, el pacto es solamente de parte de Dios. Obligaciones solamente ocurren en la parte de Dios. No había unas condiciones que Abraham tenía que cumplir para que este pacto se cumpliera. Básicamente no había nada que él pudiera hacer para que el pacto no se cumpliera. En los pactos condicionales, lo explico ahí, en los pactos condicionales los dos deberían haber pasado por entre los animales, quedando los dos condicionados a cumplir su parte del pacto. Pero Dios no permitió que Abraham pasara porque la obligación del pacto residía solo en la parte divina. Abraham quedaba, por tanto, como beneficiario del pacto incondicional de Dios. Lo único que hizo Abraham fue creer a Dios. Pero, vuelvo a decir, era incondicional el pacto. Esto entra dentro de los decretos divinos de que así tenía que ser, así fue, pero lo único, entre comillas, que hizo Abraham fue creer a Dios. El pacto contenía una señal específica de que ese hombre y su descendencia tenían un pacto con Dios. Esa señal era la circuncisión. No estar circuncidado era señal de no pertenecer al pueblo o renunciar a él. Lo que pasa, eran circuncidados los bebés, entonces ningún bebé renunciaba, no tenía la capacidad de renunciar. Pero la vida de Abraham tiene muchos momentos simbólicos, pero si cabe destacar uno, es cuando Dios le ordena sacrificar a su amado y único hijo. La fe mueve a Abraham a creer a Dios frente a la aparente contradicción de sacrificar al hijo de la promesa. Recordaos que la gran contradicción que tiene Abraham es que Dios le ha dado un hijo y Dios le ha dicho, en ese hijo su descendencia será enorme. Y al día siguiente Dios le dice, mátalo. Y ahora dice, pero Señor, es que me has dado dos mensajes contradictorios. Y así tuvo que ser. Por eso Abraham es el padre de la fe. Nosotros hubiéramos hecho seguramente como Jonás, ¿no? ¡Corre! Isaac, corre! Bueno, cosas interesantes. Y fijaos, que estaba preparando las notas y tenía esta foto encima de la mesa y viene Eric. Y me dice, papá, ¿por qué estás durmiendo del niño? ¿Por qué estás el nivel encima? Y yo pienso, le digo que su padre lo tiene que matar. Claro, porque el niño dice, pues eso no es lo que hacen los padres, ¿no? Tú me vas a matar a mí, papá, ¿qué estás pensando ahora conmigo? Y claro, yo dije, mire, está obedeciendo. Y a Dios hay que obedecerle siempre. Así por ahí me escapé. Pero la historia es interesantísima porque existe esta contradicción y sabemos por el Nuevo Testamento que Abraham decía, la única cosa es que Dios lo levante, yo lo voy a matar. Y Dios lo va a levantar. Entonces por eso es el padre de la fe. La escena obligatoriamente dice que Abraham está dispuesto a sacrificarlo, pero Dios en el último momento provee otra víctima. La escena obligatoriamente nos hace mirar el plan evangelístico en el cual el mismo Dios sacrifica a su amado y único hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabéis que yo digo que Dios no nos pide hacer nada que no haya hecho primero? Y la segunda parte es que Dios hace cosas que ni siquiera nos pide a nosotros. O sea, Él no es el jefe que Él manda. O sea, Él hace cosas tan graves o tan difíciles, cosas que ni nos manda a nosotros. Fijaos, así de grande es Dios. La vida de Abraham tiene varios sucesos más donde se le ve dudando de lo que Dios dijo, interferiendo por los demás o siendo un gran líder. Isaac, en comparación con su padre, eso en versículos o capítulo 25-26, fijaos que poquito tenemos de Isaac. En comparación con su padre y su hijo, no sabemos demasiado sobre la vida de Isaac. Dios confirma con Isaac el pacto hecho con Abraham su padre. Y vemos como Dios le bendice económicamente y le hace prosperar. Su fe flaquea en algunos momentos, pero por testimonio de Abimelech, Dios estaba con él. Y no hay mucho más que decir de Isaac. Jacob. La vida de Jacob es muy diferente de la de los patriarcas anteriores. Abraham e Isaac son hombres muy buenos y justos desde la perspectiva humana. Los pueblos de alrededor incluso reconocían esa justicia y ellos, los padres de Jacob,
Isaac y Abraham gozan de una relativa tranquilidad. Jacob, en cambio, tiene situaciones más complicadas. Se enfrenta a situaciones que provocan que tenga que salir huyendo de su propia casa y a donde finalmente llega, que es su familia por parte de madre, el día que finalmente se va, también es huyendo. O sea, la facilidad de la vida de Abraham y de relativa comodidad, ¿de acuerdo? No tiene que ver con la de Jacob. Jacob tiene una vida muy convulsa. Tiene que huir un par de veces, se enfrenta a situaciones muy complicadas. No se puede entender la historia de Jacob sin entender la incondicionalidad del pacto hecho con su abuelo Abraham. Dios había dicho y cumpliría que iban a ser una gran nación y trabajaría en la vida de cada individuo y de cada nación para cumplir su propósito. Jacob comete muchos errores, pero también hay situaciones de las que él es víctima. Por ejemplo, él vende su primogenitura, algo totalmente legal, como si tú vas hoy en día y vendes un coche, es totalmente legal. Cuando Isaac tiene que dar la bendición, y es toda esta escena donde él se disfraza, la gran pregunta es, ¿está bien lo que está haciendo? Está engañando a su padre, ¿no? Pero por otro lado, la bendición de primogénito le corresponde al primogénito, y él había comprado la primogenitura. La bendición de Esaú realmente le correspondía a Jacob. Cuando Jacob va disfrazado es porque la madre de Jacob, y esto añadiendo un poco de historia entre líneas, seguramente va a Isaac y le dice, un momento, ¿vas a bendecir a Esaú? Sí, porque es el primogénito, pero él vendió la primogenitura. Me da igual. Y Esaú menospreció la primogenitura, dice, no, ¿para qué quiero esto? Esaú se casó con gente que no tenía que casarse y me falta una tercera. ¿Qué tercera cosa hizo Esaú? Primogenitura. Pues se me escapa de la historia. Pero hay tres cosas que hace Esaú que son incorrectas y por las cuales el que tenía que recibir la primogenitura y la bendición era Jacob. Lo que pasa es que se monta una situación un poco rara, ¿no? Porque él engaña a su padre para coger esta cosa. Y por eso le toca seguir huyendo. Pero fíjate que él no sale enfadado con sus padres, sino que es Esaú el que lo quiere matar. Pero es que a Esaú no le pertenecía la bendición de primogenitura, le pertenecía a Jacob. Luego Jacob ya se encargará de hacer cosas por su propia cuenta. Ya sabemos que la familia de Jacob era desastrosa. Pero Jacob, por eso digo que su vida es un poco más complicada en este sentido que la vida de sus ancestros. Dios escoge a Jacob y ratifica el pacto, esto es capítulo 28, y se le aparece en sueños para decirle que salga de donde está y vuelva a su tierra. Esto más adelante, estando ya donde su suegro, Dios se le aparece, y Dios se le aparece 3 veces a Jacob. Primero capítulo 28, cuando le dice, ya me he acordado de la tercera. La tercera es que cuando su madre sabe que tiene gemelos y dice, uy, esto está muy removido, él va a consultar y le dan una profecía. Y esa profecía es, el mayor servirá al menor. Esas son las 3 cosas. Ya me digo. Pero Jacob tiene 3 encuentros con Dios. El primero es cuando Dios le dice, oye, Jacob, igual que elegí a tu abuelo y elegí a tu padre, te elijo a ti, para que tú seas el del cual vendrá la simiente. En capítulo 31 es diciéndole que salga de allá y que vuelva a su tierra, y en el capítulo 32 es la famosa lucha con el ángel, en el cual Dios finalmente le cambia el nombre y le bendice. La historia de José la ponemos dentro de la historia de Jacob. La historia de José forma parte realmente de la historia de Jacob. La palabra Toledot nos indica que se va a hablar de la generación de Jacob. Y tenemos de memoria Génesis 37, donde empieza la historia de José. Nos dice el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Y literalmente en el hebreo sería, esta es la historia de la Toledot de Jacob, de las generaciones de Jacob. Los patriarcas no se cierran con la muerte de estos, no. Las historias de los patriarcas se cierran con la muerte de estos,
Y es igual con Jacob. Génesis termina cerrando la historia de Jacob. Por eso es importante que Jacob tiene un último mensaje de Dios, y es que no tengas miedo de bajar a Egipto. Os acordaos que parte de la promesa era que le prosperaría, que le daría una tierra. Entonces Jacob, cuando pasa todo esto de tener que irse a Egipto, Jacob miraría a Dios y diría, un momento, pero Señor, ¿tú no vas a cumplir tu promesa de darme una tierra? Y Dios dice, sí, yo tengo un plan. Os vais primero a Egipto y un día, cuando seáis muchos, la recibiréis. El final de Génesis no solamente tiene la muerte de Jacob, sino tiene también la muerte de José. Y es una forma fantástica de cerrar el libro, la muerte de José, porque en la muerte de José fijaos, Génesis 50, 24. Después de que los hermanos vengan así muy nerviosos, así haciendo así, oye, que ha muerto el papá y no sé, no te ven que él dijo que no nos mate, que tal. Bueno, con el 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Fíjate, el colofón de Génesis es José diciendo, Dios le dijo a Abraham, y ha cumplido, Dios le dijo a Isaac, y así ha sido, Dios le dijo a nuestro padre Jacob, así ha sido, y Él nos sacará de aquí, y nos llevará. Y está diciendo, todo lo que se ha profetizado a nuestros antecesores, todo es verdad, y ahí vamos. Ese es el colofón de Génesis, cómo las generaciones se van culminando. Entonces, por tanto, el libro termina con la muerte de Jacob y a José aclarando a sus hermanos que lo ocurrido es lo que Dios había dicho a los patriarcas y que un día volverían a su tierra como también había dicho Dios. La última porción es Cristo en el libro de Génesis. Vamos a intentar hacer esto con todos los libros que estudiemos, intentar ver a Cristo también, dejando unos minutos y terminamos. Evidentemente en Génesis 3.15, en el protoevangelio, vemos a Cristo como el que pisaría la cabeza de la serpiente, muy fácil de entender. Vemos a Cristo en Génesis 4 como el inocente que murió sin culpa, esta historia de Caín y Abel. En Génesis 7, en el diluvio, vemos a Cristo como el arca por medio del cual todos podemos ser salvos de la ira de Dios. Hoy, nuestra arca es Cristo. El que entre en Cristo, el que llegue a Cristo, será librado de la destrucción. Génesis 11, la torre de Babel es donde se dividen los pueblos y se crean las naciones. Y fijaos qué bonito esto. Por contra, Cristo es el gran reunificador. Ahora, ¿os acordáis? Babel, conocéis la historia muy bien. De un pueblo salen muchos, de una lengua mucho, de la unidad la dispersión. Y llegamos a Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia, y tenemos lo contrario. Absolutamente lo contrario por Cristo, por la obra de Cristo. Fijaos, todos de diversas lenguas llegan a ser uno. Todos llegan a entenderse. Fijaos qué bonito. Las lenguas, y milagrosamente, claro, y no a largo plazo, porque cada uno se iría luego a su casa y seguiría hablando su idioma, pero esa demostración de que en Cristo todos somos uno, porque la Iglesia es una, todos hablamos una misma lengua, todos somos un mismo pueblo, todos tenemos un mismo Señor. Entonces es un contratipo, se podría decir, Babel y Cristo. En Génesis 14, 17, Melquisedec es un tipo de Cristo, y igual que Melquisedec merecía recibir los diezmos y los recibió de Abraham, pues igual Cristo merece recibir los diezmos y que le sirvamos y que le adoremos. Y también la capacidad de bendecir. Génesis 18, esto es Abraham intercediendo por el pueblo, por Sodoma en este caso, Sodoma y Gomorra, y tenemos a Cristo que, al igual que Abraham clamaba y clamaba y clamaba y clamaba por ese pueblo, al igual tenemos nosotros hoy a Cristo que clama, intercede por nosotros. Génesis 22, Dios sacrificando a su propio hijo, esto es evidente, está en la historia de Abraham
con Isaac. Génesis 37, José es un antitipo del Cristo traicionado y vendido. El inocente, vendido. El que no tenía culpa, traicionado. Y después, finalmente, Génesis 50, José como el antitipo del Cristo perdonador y sustentador. Y la bajeza de los hermanos es que cuando muere su padre, van a decirle, y esto es el colofón de todas las explicaciones de José, pero el colofón es, los hermanos son igual de malos que el primer día. Son las mismas clases de personas, porque no han entendido el perdón y no han entendido a José. Mientras en José hay un cambio enorme, los hermanos son iguales. En el cielo lo veremos y ya veremos si arriba. Es así que bonito y que increíble, pero... Sí, el libro tiene su liga. Los próximos capítulos son un poquito más fáciles. Isaac, ¿quieres orar? Señor, pues gracias por este día, gracias por esta nueva clase de instituto, Señor. Gracias por tu palabra y por tener gente, Señor, personas, en este caso Israel, que nos puedan explicar, Señor, mejor todo lo que tú nos quieres decir, Señor, a través de ello, pero que nosotros muchas veces no profundizamos y vemos, Señor. Te pido que nos sigas ayudando, Señor, a entender más de tu palabra, Señor, y que podamos tener ganas, Señor, de aprender. Gracias, Señor, por este instituto, Señor, y por todos los que estamos aquí, y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.